10 datos del Mundial 2026 que te van a dejar sin palabras. El Mundial 2026 ya comenzó. Y sí, todos hablan de los goles, de las selecciones, de quién va a ganar. Pero hay algo que casi nadie está contando. Los datos detrás de este torneo son tan increíbles, tan absurdos y tan impresionantes que cuando los escuches no vas a poder creerlo. Estamos hablando de cifras de dinero que rompen todos los récords de la historia del deporte, de estadios que cuestan más que países enteros, de países tan pequeños que sus equipos nacionales caben en un autobús escolar, y de récords tan extraños que parecen inventados. Quédate hasta el final, porque el dato número 1 te va a explotar la cabeza. Y si en algún momento piensas, esto no puede ser real, te juro que todo es verdad, con fuentes oficiales de la FIFA. Bienvenido a Datos Curiosos. Empecemos. Dato 1. El torneo más grande de la historia. Para comenzar, vamos con los números que hacen de este mundial algo completamente diferente a todo lo que vimos antes. Por primera vez en 96 años de historia de la Copa del Mundo, el torneo se juega en 3 países al mismo tiempo. Estados Unidos, México y Canadá. 3 países, un solo torneo. Y eso cambia todo. ¿Cuántos partidos habrá? 104. Sí, 104 partidos. Para que tengas una idea, el Mundial de Qatar 2022 tuvo 64 partidos. Están agregando 40 partidos más. Es como si añadieran un torneo completo encima del anterior. ¿Cuántas selecciones participan? 48. Desde 1998 hasta 2022. Siempre fueron 32 equipos. Ahora son 48. Eso significa que hay 16 selecciones más que en cualquier mundial reciente. Países que nunca en su historia habían clasificado ahora están aquí, jugando contra las potencias del mundo. Y en los estadios se espera que más de 5 millones de personas asistan en persona a los partidos. 5 millones de seres humanos moviéndose entre 3 países para ver fútbol. El evento deportivo con más asistencia en la historia de la humanidad. Dato 2. México hace historia por tercera vez. Ahora hablemos de México. Porque México tiene en este mundial algo que ningún otro país en el planeta tiene. México es el único país en la historia que ha organizado la Copa del Mundo en 3 ocasiones diferentes: 1970, 1986 y ahora 2026. Pero hay algo todavía más específico. El Estadio Azteca en Ciudad de México es el único estadio en el mundo que ha tenido 3 partidos de inauguración de mundiales. En 1970 fue el partido de apertura, en 1986 también. Y en 2026 el torneo arrancó exactamente ahí, en el mismo estadio, 56 años después. Para ponerte eso en perspectiva, en 1970, cuando se jugó la primera inauguración en el Azteca, los Beatles todavía existían como banda. Y ahora, más de medio siglo después, ese mismo estadio vuelve a abrir una Copa del Mundo. Hay algo poético en eso, o algo muy mexicano, probablemente las dos cosas. Dato 3. El estadio más caro del mundo en un mundial. Hablemos de dinero y estadios, porque los números aquí son tan absurdos que necesito que te sientes a escuchar esto con calma. En Los Ángeles, California, está el SoFi Stadium. Y ese estadio es la sede más cara que jamás ha existido en la historia de cualquier Copa del Mundo. ¿Cuánto costó construirlo? $5.500 millones. 5.5 mil millones. Para que eso tenga sentido en tu cabeza, el PIB anual completo de países como Granada, Vanuatu o Santo Tomé y Príncipe es menor que el costo de ese estadio. Un edificio que vale más que economías nacionales enteras. Y ese estadio tiene la pantalla de 360 grados más grande jamás construida en la historia. Una pantalla que rodea completamente el campo de juego, visible desde cualquier asiento. Pero hay más. De los 10 estadios más caros involucrados en el Mundial 2026, 9 están en Estados Unidos. Solo uno está fuera, el BMO Field de Toronto, en Canadá. Y mientras tanto, el estadio BBVA de Monterrey, conocido como el Gigante de Acero, tuvo que quitarle el nombre de su patrocinador antes del torneo, porque las reglas de la FIFA prohíben cualquier publicidad comercial en los estadios mundialistas. Se llama Gigante de Acero, y no puede decir de quién es el acero. Dato 4. El dinero que mueve este torneo. Ahora sí,
Entramos al tema que más me impresionó cuando lo investigué. El dinero de este mundial. La FIFA va a repartir entre las selecciones participantes 871 millones de dólares en total, casi 900 millones de dólares, solo en premios y ayudas. Comparemos eso con Qatar 2022. En ese torneo, la FIFA repartió 440 millones de dólares. En 4 años, el premio total casi se duplicó. ¿Cuánto gana el campeón? 50 millones de dólares. Solo el campeón se lleva 50 millones. Argentina, que ganó en Qatar 2022, recibió 42 millones. Ahora el premio subió otros 8 millones más. Para muchas federaciones pequeñas, esos 12 millones son más dinero que todo su presupuesto anual de fútbol. En serio, algunos países reciben más plata por perder en un mundial que lo que gastan en fútbol en varios años. Y el subcampeón, el que llegue a la final y pierda, se va a casa con 33 millones de dólares. 33 millones por el segundo lugar. Hay gente que preferiría ganar la final, claro, pero con 33 millones tampoco está tan mal el consuelo. Dato 5. Los países más pequeños de la historia. Pasemos ahora a algo completamente diferente. Hablemos de los países que clasificaron a este mundial y que están rompiendo todos los récords de tamaño. Cabo Verde. ¿Sabes dónde está Cabo Verde? Es un archipiélago de islas en el Océano Atlántico, frente a las costas de África Occidental, y acaba de clasificar a su primer mundial en la historia. Pero lo increíble no es solo que clasificó, es que Cabo Verde es oficialmente el país más pequeño en territorio que jamás ha jugado una Copa del Mundo. Tiene una superficie de 4.033 kilómetros cuadrados. Para ponerte eso en perspectiva, el Gran Premio de Fórmula 1 de Mónaco corre en un circuito, y Mónaco completo, el país más pequeño que ha jugado en mundiales anteriormente, es más grande. Cabo Verde rompió ese récord, y luego está Curazao, una isla en el Caribe con 185.000 habitantes, 185.000 personas en total, y de esas 185.000 personas, 25 de los 26 jugadores del equipo nacional nacieron en Países Bajos, no en Curazao, porque Países Bajos controló la isla como colonia hasta que Curazao obtuvo autonomía en 2010. Curazao clasificó a su primer mundial y tiene menos habitantes que muchas ciudades medianas del mundo. Es el país con menos población que jamás ha participado en una Copa del Mundo. 2 récords históricos de tamaño pequeño en el mismo torneo. Dato 6. El jugador de 43 años y el de 17. Hablemos ahora de los jugadores y los extremos de edad en este mundial, porque la diferencia entre el más viejo y el más joven es casi increíble. El jugador de mayor edad en este mundial 2026 es Craig Gordon, portero de Escocia. Tiene 43 años y 162 días al inicio del torneo. 43 años. En términos de fútbol, eso es casi arqueología. La mayoría de los futbolistas se retiran antes de los 35. Este hombre tiene 43 y está en una Copa del Mundo. Y en el otro extremo está Gilberto Mora, de México. Tiene 17 años y 240 días. 17 años. Mientras Craig Gordon tiene más de 2 décadas de carrera profesional, Gilberto Mora probablemente todavía está terminando la preparatoria. La diferencia de edad entre el jugador más viejo y el más joven en este mundial es de más de 25 años. Están jugando en el mismo torneo personas de generaciones completamente distintas. Uno nació cuando el otro probablemente ya llevaba varios años jugando fútbol profesional. Eso es el fútbol, no tiene edad. Dato 7. El gol más rápido en la historia del mundial. Este dato es de los que la gente no cree cuando lo escucha. El gol más rápido en la historia de todos los mundiales lo marcó Hakan Şükür, delantero turco, en el partido por el tercer lugar del Mundial de Corea-Japón 2002 contra Corea del Sur. El tiempo del gol, 11 segundos. 11 segundos después de que empezó el partido, ya había gol. Ni siquiera habías tenido tiempo de comer un bocado de palomitas. El árbitro pitó el inicio, el balón rodó 3 o 4 veces y ya estaba adentro. Para ponerlo en perspectiva, la canción más corta del mundo dura más de 11 segundos. Un semáforo en verde dura más que eso. El tiempo que tardas en leer este párrafo en voz alta probablemente sea más largo que 11 segundos, y ese récord lleva más de 20 años sin ser roto. En cada mundial que pasa, alguien podría intentar batirlo, pero 11 segundos es un umbral casi imposible de superar. Ahora, cada vez que veas un partido del Mundial 2026 y el árbitro pite el inicio, ya sabes, en teoría, el gol puede llegar en los próximos 11 segundos, literalmente. Dato 8. El balón con inteligencia artificial. La tecnología en este mundial está en un nivel que hace 10 años era ciencia ficción. El balón oficial del Mundial 2026 tiene un chip de rastreo interno. No es visible desde afuera, está integrado en el interior del balón. Y ese chip envía datos en tiempo real, velocidad exacta del balón, trayectoria, fuerza del disparo, número de toques, ángulo de cada pase.
Eso significa que cuando un jugador hace una chilena o un tiro libre con efecto, los sistemas del estadio están calculando la física exacta de ese movimiento en tiempo real antes de que el balón llegue a la portería. Además, el 70% de la energía utilizada durante todo el torneo va a provenir de fuentes renovables, solar, eólica, hidráulica, en un torneo que consume energía equivalente a la de ciudades enteras. Y los estadios tienen sistemas de reconocimiento facial para acceso y seguridad, boletos completamente digitales y conexión 5G en todos los recintos para transmitir datos en vivo a plataformas de análisis que los entrenadores usan durante los mismos partidos. El fútbol que ves en la cancha tiene una infraestructura tecnológica detrás que la mayoría de la gente ni imagina. Dato 9. El jugador que ganó los 3 títulos más grandes. Este dato es sobre algo que casi ningún futbolista en la historia ha logrado y que muy pocos en el mundo actual pueden decir que tienen. Ganar los 3 títulos más grandes del fútbol mundial, la Copa del Mundo con su selección, la Champions League con su club en Europa y la Copa Libertadores con un club en Sudamérica. En toda la historia del fútbol, solo 5 jugadores lo han conseguido. 5. En décadas y décadas de fútbol profesional, solo 5 personas tienen esos 3 trofeos. 4 de ellos son brasileños históricos: Dida, Cafú, Roque Jr. y Roberto Carlos, leyendas absolutas del fútbol. Y hay un 5º jugador que lo logró y que todavía está activo, compitiendo en este Mundial 2026. ¿Quién es? Eso te lo dejo de tarea. Búscalo, que vale la pena saber el nombre. 5 jugadores en toda la historia. Ese número dice todo. Dato 10. La razón por la que no hubo mundiales en 1942 y 1946, y llegamos al dato número 10, el que prometí al principio. Desde 1930, la Copa del Mundo se juega cada 4 años. Siempre. Es una de las pocas constantes del calendario deportivo mundial, cada 4 años sin falta, excepto 2 veces. En 1942 y en 1946 no hubo Copa del Mundo. ¿Por qué? Por la Segunda Guerra Mundial. El torneo de 1942 debía jugarse en Alemania. El de 1946 debía jugarse en Brasil. Ninguno de los dos ocurrió porque el mundo estaba en guerra. Piénsalo así, el fútbol es tan importante para la humanidad que sobrevivió prácticamente todo. Crisis económicas, pandemias, guerras locales, el calendario mundialista siguió. Pero cuando la guerra fue tan grande que involucró a casi todos los países de la Tierra, el fútbol tuvo que pausar. 8 años sin Copa del Mundo. Entre 1938, cuando fue el último antes de la guerra, y 1950, cuando se reanudó en Brasil, pasaron 12 años. 12 años es más tiempo del que llevan algunos de los jugadores actuales entrenando fútbol en su vida. Y ahora, en 2026, el Mundial está de regreso con 48 selecciones, 104 partidos, 3 países anfitriones y casi 900 millones de dólares en premios. La diferencia entre 1942 y 2026 es tan grande que parece que estamos hablando de 2 planetas distintos. Y eso es todo por hoy en Datos Curiosos. 10 datos sobre el Mundial 2026 que probablemente no conocías, todos confirmados, todos reales, todos increíbles. Si te sorprendió alguno de estos datos, déjamelo en los comentarios. ¿Cuál fue el que más te impactó? Yo me quedo con el del SoFi Stadium costando 5.500 millones de dólares, un estadio que vale más que varios países. Eso no se olvida fácil. Y si quieres seguir descubriendo datos que te van a romper los esquemas, suscríbete al canal porque cada semana traemos más. Ya tienes el botón ahí abajo, un clic y ya eres parte de esto. Nos vemos en el próximo video.